nuestra provincia se ponga de pie, que reactivemos la economía, que generemos puestos de trabajo, que el tema del empleo, que es la principal preocupación que uno cuando camina, cuando escucha a los vecinos, cuando se reúne, y también para los jóvenes, que es realmente una preocupación principal que tiene, podamos generar oportunidades para que sigamos desarrollando nuestra provincia, que sigamos apostando a crecer y a arraigarnos aún más en donde crecimos. Ahora, bien, entiendo, o sea, yo no te había preguntado la edad, pero bueno, vos hablaste de tu juventud, ¿no? De tu juventud y todo esto que te impulsa a la participación en política. De la forma que vos ves la evolución del gobierno nacional en estos últimos años y de todos los temas que fueron surgiendo en la agenda nacional, ¿qué es lo que sentís que más nos ha perjudicado a la gente que vivimos en la provincia de Tierra del Fuego? O a la vez también la pregunta es, cuando te juntás con los jóvenes, ¿cuál es la mayor demanda que te hace la juventud frente a la política nacional, que entiendo yo, no sé si lo compartís, no nos ha favorecido en nada? Bueno, yo creo que absolutamente todo, ¿no? El modelo que llevan adelante de un país para unos pocos, donde la especulación financiera es una bandera y no un país para todos, donde tenemos oportunidades, sino que por el contrario, bueno, pequeños sectores con un gran poderío económico se han visto beneficiados y donde el resto de la sociedad, principalmente los sectores más desfavorecidos, se han visto perjudicados. Creo que eso es lo principal. Quizás desde el área que me ha tocado llevar adelante, que tiene vinculación con relaciones internacionales, con la cuestión Malvinas, he tenido mucha vinculación y mucho también observación respecto a las medidas que se han tomado con la contraparte de la República Argentina en el conflicto y en la relación bilateral que está el Reino Unido. Bueno, claramente uno no comparte las medidas que se han llevado adelante y principalmente, más allá de lo que a mí me toca trabajar dentro de la estructura de gobierno, creo que la principal preocupación obviamente es cómo afectó a nuestra provincia, las distintas medidas que se han venido llevando adelante, desde la apertura indiscriminada de importaciones. Recientemente nos enteramos de un acuerdo con la Unión Europea donde claramente existe un potencial que nos vamos a ver perjudicados si no se protegen determinados productos o no se da un debate amplio sobre de qué manera, con qué plazos es que se va a llevar adelante este acuerdo. Y bueno, respecto a los jóvenes, reitero, la principal preocupación es también la cuestión del empleo, la dificultad que viven en sus familias, no tener quizás oportunidades para emprender, hablábamos la semana pasada, cuestiones que son básicas de un proyecto personal que quizás uno cuando va creciendo va encarando desde si decide estudiar, bueno, tener la posibilidad de hacerlo, y si decide trabajar, tener la posibilidad de hacerlo, si decide irse a vivir solo, tener la oportunidad de hacerlo, y son todas cuestiones que vemos que cada día se hacen más difíciles por el contexto y la situación económica, donde se generan muchas dificultades, tasas de interés astronómicas, un contexto inflacionario galopante año a año, que decrece el consumo en los supermercados, que aumenta el consumo de segundas marcas, que consumimos cosas que son cuasi lácteos, cuasi carne. Bueno, creo que sin lugar a dudas todas esas cuestiones han perjudicado, y en contraposición tenemos un proyecto, una alternativa, en donde claramente, va a ser un país para todos, como fueron los años, ¿no? De estos 12 años que se llevaron adelante distintas medidas que han favorecido, como yo creo que una de las medidas que uno quizás no, yo estudié una carrera que es Gobierno y Relaciones Internacionales, después me especialicé en Políticas Públicas, y la asignación universal por hijo creo que sin duda fue un éxito de la gestión, porque a través de estas transferencias monetarias a las familias, indudablemente distintos índices se han visto mejorados en la niñez, en el consumo de determinados alimentos, en la escolarización, en el acceso a vacunas y el cumplimiento de los calendarios. Entonces, en síntesis creo que no comparto de ninguna manera el proyecto en general, y creo que el contexto macroeconómico, las distintas medidas han perjudicado fuertemente a nuestra provincia y en particular a los jóvenes,
la cuestión de conseguir un empleo, un primer trabajo y el acceso a una vivienda propia son de las cosas que más frecuentemente escuchamos cuando nos reunimos con ellos. Ahora, más allá, no sé si vos creés en las encuestas, realmente en estas encuestas que están polarizando la fórmula Fernández-Macri, o sea, ¿creés en ellas o las ves como que, o sea, no sé tu mirada sobre ellas? Yo, la verdad, tengo obviamente las leo porque, uno es interesado por el tema y si tiene acceso a ellas, las lee. No sé si es creer o no, porque hemos visto a lo largo de la historia distintos sucesos del Brexit, de las elecciones de Trump, donde las encuestas daban determinado resultado y al parecer de la noche a la mañana el electorado cambió de opinión, entonces soy un poco escéptica respecto a ellas, pero creo que reflejan un poco la realidad que uno cotidianamente ve, una grieta profundamente marcada en la sociedad, una polarización donde hay dos modelos antagónicos que se proponen y donde también existen otras propuestas que no logran generar un piso importante como para que eventualmente puedan acceder a una representación, donde se produce un escenario de un cuasi balotaje en una primera vuelta. Sí creo que uno lo percibe también en la calle y que también con las medidas que lleva adelante el gobierno nacional se lee que quiere tener acceso a determinado electorado con las medidas que lleva adelante, como fue el servicio cívico, en donde claramente con el discurso y con esas medidas buscan atraer a determinado electorado de la centro-derecha, un electorado de gente mayor a 65 años que ya no tienen la obligación de votar. Creo que de alguna manera y también reflejan lo que uno percibe, ya sea acá o cuando viaja a otra provincia y conversa con la gente, con el ciudadano de a pie, ¿no? Te hago esta pregunta porque vos fijate, ¿no? Desde la Cámara de Diputados hemos visto el comportamiento de nuestros representantes muchas veces en acompañamiento, ¿no? A políticas impulsadas por el gobierno macrista, donde hemos visto que, por ejemplo, han cercenado derechos que tenían los adultos mayores. ¿Viste la entrega de medicamentos que se hacía a través del PAMI, no? Es un montón de programas que fueron cayendo. La pregunta es, ¿qué pasaría o cómo se sentiría o cómo se ubicaría Cecilia en un marco con un gobierno, o sea, de tener continuidad del gobierno macrista, ¿no? En un marco donde se debatirían leyes que volverían a afectar a los intereses de los trabajadores. Fíjate que se habla de una reforma laboral, pero nos vamos enterando parcialmente de algunas cuestiones, no del contenido general, pero sí nos están hablando demasiado tiempo de una nueva, de que nos tenemos que preparar para una nueva modalidad de empleo. No sé si alcanzo a ser claro con la pregunta. Sí, perfectamente. Es evidente que el mundo también está yendo en ese sentido, que en Argentina hay discusiones que dar, por supuesto, que debemos ser más competitivos, por supuesto, pero yo creo que de ninguna manera este tipo de reformas pueden ser de la mano de, quitar derechos adquiridos a los trabajadores o a una población tan vulnerable como vos mencionabas, que es, los adultos mayores. De ninguna manera acompañaría este tipo de medidas. Sí estoy de acuerdo en que creo que la mejor forma de fortalecer la democracia es participando y exponiendo estos temas sobre la mesa para que generemos debates serios al respecto, porque tampoco estoy de acuerdo con un dogmatismo absoluto donde no discutamos, sí obviamente escuchando posiciones, pero convencidos sobre qué cosas estamos dispuestos o no a negociar o a modificar. En este sentido, el acceso a medicamentos o el acceso a pensiones por discapacidad, o sea, estamos hablando de derechos a poblaciones totalmente vulnerables, como son adultos mayores, discapacitados, niños, mujeres en situación de vulnerabilidad. De ninguna manera perjudicaría el acceso a oportunidades o a situaciones que permitan que ellos estén mejor, ¿no? De ninguna manera acompañaría estas medidas y sí estoy de acuerdo en que,
se generen mesas donde incorpore el sector público, privado, sindicatos, donde se converse y donde también pongamos sobre la mesa cuál es el mundo en donde estamos y en el que vamos a seguir, porque para las generaciones futuras también tenemos que generar escenarios donde realmente nos podamos desarrollar, pero sin dejar a nadie atrás. Eso es algo en lo que estoy convencida y quiero un país que nos incluya a todos, que nos contenga a todos y que dejemos, ¿no?, de dejar estos números alarmantes cada vez que se anuncian de una pobreza que incrementa año a año y en donde siempre en estos indicadores se observa que las más perjudicadas muchas veces somos las mujeres, así que de ninguna manera. Cecilia, o sea, voy un poco a tu campaña, ¿no? En esta campaña que estás teniendo y por tu juventud, te pregunto, nosotros los que ya tenemos un par de décadas encima decimos, no se están debatiendo políticas a trazar con una mirada de futuro, sino que estamos hablando del parche, de lo inmediato, de lo que acontece ahora, ¿no? Y fíjate que muchas veces nos ponen temas para separarnos. Esto es lo que siento yo, vos corregime si no es así, como por ejemplo cuando nos hablan de una modificación estructural en la educación, para la educación sexual infantil, o nos ponen temas como el aborto, nos ponen temas que despiertan polémicas donde todos hablamos sin conocimiento profundo en lo que se está debatiendo, pero sí damos lugar a la división. O sea, nos enojamos, ¿no? Es como que nos ponemos en veredas opuestas frente a temas que deberíamos discutirlo adultamente y bueno, y entender cuál es el núcleo de una discusión. La pregunta es esa, ¿no? Si vos también percibís de que el escenario de las campañas electorales no se da en el debate de ideas y sí se da más en esto que tiene que ver, ¿no?, en el acercamiento a los distintos segmentos sociales para pedir el acompañamiento del voto. Bueno, creo que en primer lugar, sí, evidentemente, y eso también ha sido una constante en nuestra historia, este péndulo, ¿no?, que vamos de un extremo al otro a lo largo de la historia, en donde muchas veces no discutimos constantes de política y donde quizás vemos que han sido pocas, pero creo que igualmente importantes las constantes que hemos tenido en nuestra política, en nuestra historia, perdón. Y sí, indudablemente, muchas veces también hay que entender, ¿no?, cuál es la estrategia electoral que muchas veces los distintos candidatos o los distintos espacios puedan querer tener para atraer el voto del electorado, porque a la larga también es lo que nos legitima y lo que hace que tengamos la eventual posibilidad de tener acceso a un determinado cargo al que aspiramos. Entonces, si nosotros de alguna manera son las reglas de la democracia en las que uno también está convencido y tiene que hablarlo al electorado también sobre los temas que le preocupan y que le importan, pero creo que una vez que uno accede a estos cargos tiene que cumplir con las promesas y no como hemos visto en estas etapas electorales que han sido la elección de Macri o la elección del año 2017, donde se prometían, nos hablaban de determinadas cuestiones y después o no terminó sucediendo o terminó sucediendo todo lo contrario. Y respecto a estos debates que vos mencionabas, indudablemente favorecen y han profundizado la grieta, son temas que generan polémicas, que generan división, donde obviamente no somos especialistas, opinamos, pero no sé si en el fondo estamos discutiendo sobre temas realmente trascendentales que hacen a nuestro desarrollo como país. Y justamente en una reunión que tuvimos la semana pasada con un grupo de jóvenes nos hablaban de la participación política durante estos 3 años y medio de la juventud con un gobierno nacional en donde pone sobre la mesa este tipo de debates para que sí nos mantengamos entretenidos, opinando, conversando, organizándonos, pero que a la larga otros temas no se ponen sobre la mesa y hacen que nos pasemos como monotemáticos discutiendo sobre esto. Esta fue una reflexión que hizo uno de los chicos, de alguna manera creo que la comparto, y bueno, creo que también parte, digamos, la clase política no viene de un repollo ni de Marte, sino que también es un reflejo de la sociedad la que nosotros somos. Si no generamos un cambio cultural de preocuparnos realmente por cuestiones que son una mirada estratégica de 5, 10, 20 o 30 años, evidentemente nuestros dirigentes tampoco van a reflejar esto. Entonces creo que también todos como sociedad tenemos que empezar a ser un poco más ciudadanos responsables y participar activamente sobre cómo vemos nuestro país y qué es lo que queremos, y participar en base a eso y también exigir a nuestros representantes que estén a la altura de las circunstancias en estos temas.
En lo que llevas de la campaña, ¿has recogido algo por parte así de la gente, del público? ¿Has recogido algo que te ha sorprendido con respecto a las peticiones donde dicen, bueno, o sea, yo te apoyo, pero si llegás, ¿te ha sorprendido algo en aquello que pide la gente? La verdad es que uno cuando conversa, cuando se dan estas oportunidades, ¿no?, de presentar la propuesta, me he sorprendido también por el acompañamiento, digamos, por la buena energía de gente que quizás uno no esperaba o no conocía, ¿no? Y que se celebra, que uno se involucre, que participe quizás porque te conoce o porque en estos 3 años y medio tuvo la oportunidad de tener un vínculo profesional y dice, bueno, qué bueno que te involucres porque sos joven, porque se nota que te capacitaste, que te gusta lo que haces y que tengas, que te animes a involucrarte. Y respecto a las preocupaciones o a la principal preocupación es de vuelta la pérdida de empleo, la situación que viven en sus familias, el no poder acceder a la vivienda propia. O sea, creo que realmente es una situación insostenible. Yo creo que va a ser crucial las elecciones de octubre de corriente año, porque realmente me cuesta imaginar cómo se irá desarrollándose en nuestro país y cómo afectará a nuestra provincia en particular si tenemos 4 años más de este gobierno que, bueno, claramente vemos que no es industrialista, que no le preocupa la soberanía, que no es federal para nada. Entonces pienso yo, ¿no?, ¿qué será de los destinos de nuestra provincia si tenemos nuevamente estos 4 años más con esta mirada tan centralista, tan concentrada hacia determinados sectores, tan poco federal y también poco preocupada, me parece, por realmente por los más desprotegidos? Vos recién señalabas esto que tiene que ver con la formación cívica, ¿no? Esto que arrancó ayer en Gendarmería y hablabas como que, bueno, que tiene también una mirada sobre determinado sector social. ¿Te sorprendió que se hayan inscrito o que se hayan acercado más de 20.000 personas a este sistema que invita a la formación cívica de los jóvenes? No, a mí la verdad que no me sorprendió, como tampoco me sorprendió ver 1 kilómetro de cola para un puesto hace algunos días, una búsqueda laboral, porque realmente la gente donde ve una oportunidad de tener un ingreso, indudablemente va hacia esa oportunidad sin preocuparse o sin mirar mucho sobre qué se está discutiendo. Yo no sé si realmente han sido jóvenes que están interesados en una formación cívica o realmente jóvenes que no tienen la oportunidad de acceder a un empleo, que no tienen un ingreso, que vieron quizás en este servicio, ¿no?, esta oportunidad o quizás que vienen de familias que los incentivaron. No me sorprendió, sin embargo, obviamente no comparto esas propuestas, que los chicos tienen que estar en la escuela, que tenemos que mirar hacia por qué están dejando o por qué no se está aprobando, de qué manera les estamos enseñando. Yo estoy convencida del mundo en que estamos y en el que se va a venir, en donde cada vez vamos a necesitar más habilidades sociales, donde va a haber digitalización, automatización. Es el camino por donde vamos. Entonces me pregunto si con instituciones del siglo XIX, con profesores del siglo XX, enseñando para chicos del siglo XXI, es el camino indicado, y si quizás no tenemos que empezar a mirar un poco más profunda y seriamente, y no con medidas electoralistas que quieren atraer un voto conservador o de centro derecha con mano dura, con responsabilidad y, digamos, disfrazado de determinados valores que a cierta porción de la sociedad le atraen. Y creo que realmente tenemos que ser serios y yo no sé si una institución obviamente prestigiosa y con el respeto que merece como la Gendarmería tiene la capacidad pedagógica y tiene la suficiente habilidad blanda para enseñar a un pibe que después se va a tener que desarrollar o desempeñar en un mundo que le va a pedir otro tipo de habilidades. Entonces realmente creo que la Gendarmería tiene que hacer lo que tiene que hacer, para lo cual fue creada y concebida, que nos tiene que cuidar, proteger en nuestras fronteras, y que los chicos a las escuelas o generando oportunidades para que puedan tener empleo y desarrollarse como jóvenes profesionales o no en el país que eligieron para desarrollar. Qué tema, ¿no? Qué tema que tiene tantas aristas y todo tiene que ver, ¿no?, con la vida social de nuestro país. Cecilia, me encantó hablar con vos, espero que lo volvamos a hacer antes de las elecciones, ¿no?, que ya no queda mucho.
¿Qué actividad tenés programada en agenda? ¿Tenés programado juntarte con alguien en especial, en particular? Sí, mira, en el día de mañana voy a estar participando de estos encuentros técnicos del Frente de Todos, del ámbito de relaciones internacionales, diplomacia y defensa, así que creo que también es una oportunidad muy importante que voy a tener de involucrarme con gente de todo el país y poniendo el eje y digamos, haciendo hincapié en las cuestiones que como provincia para nosotros son importantes, como es Malvinas, la soberanía, teniendo en cuenta nuestra condición de insularidad, Antártica, que la frontera terrestre que tenemos es con otro país y es con Chile. Entonces, tener esta oportunidad va a ser algo sumamente enriquecedor, que está en agenda. También el sábado estaré junto a la colectividad boliviana de la ciudad de Ushuaia compartiendo la fiesta de Copacabana, me han elegido como madrina para esta celebración. También vamos a estar continuando recorriendo la ciudad de Río Grande con distintas actividades. Ayer estuve con antiguos pobladores, también entregando nuestra propuesta de nuestra boleta junto a Alberto Fernández, a Cristina, a Matías Rodríguez, a Eugenia Duré, a Rosana, a Nato y a mí en diputados. Y sí, digamos, con mucha agenda de siempre con foco, ¿no?, también en las propuestas y en los jóvenes. También estuvimos recorriendo el Centro de Desarrollo Tecnológico en Río Grande y planeamos también visitar la fábrica de Bitcoin junto a jóvenes para que vean también lo que se está desarrollando y para que veamos de primera mano qué es lo que se viene, qué es lo que está pasando, porque en realidad no es futuro, sino que ya es presente. Y bueno, distintas actividades. Bueno, es una oportunidad única también desde que empecé la gestión, siempre lo digo, desde recorrer la escuela rural de Cuyen o la escuela rural en el Paso Fronterizo San Sebastián, Almanza, el Paso Bellavista, Ushuaia, ámbito educativo, público, privado, que te da la gestión pública y que si a uno realmente le gusta lo que hace, le gusta recorrer su provincia, escuchar a la gente y aportar, creo que la campaña también es importante para eso, para escuchar, porque es una oportunidad que tenés de conversar con la gente y de realmente, en mi caso, ¿no?, que sí estudié, me capacité, hice una diplomatura, ahora estoy haciendo una maestría en políticas públicas, es todo muy interesante, los libros, la lectura, la capacitación, pero donde realmente es donde uno tiene que generar un impacto es en la calle, en la gente, y escuchándolos, viendo qué es lo que le preocupa, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las oportunidades que ve, es donde realmente podés como hacer un balance con todo lo que aprendiste o lo que te capacitaste y lo que realmente pasa en tu lugar de origen y cómo puedes aportar al desarrollo local de la provincia que querés. Cecilia, muchísimas gracias por habernos atendido. No va a faltar oportunidad para que volvamos a hablar. Bueno, muchas gracias a vos, saludos para toda la audiencia y gracias por el espacio. Gracias a vos. Cecilia Fiocchi, entonces, candidata a diputada por el Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133 unidad. Frente de Izquierda Unidad. Ahora ir de shopping puede resultar más completo. Todos los días, en el túnel del shopping de Paseo del Fuego, podés dejar tu auto impecable. Impecable. Rapiwash, lavadero artesanal. Y si pasás por el kiosco Quiero y haces una compra, te hacemos un descuento del 20% del lavado. Pedir turnos al 44 26 57. Rapiwash. Rapiwash, lavadero artesanal. En el túnel del shopping Paseo del Fuego.